Era una fría mañana del 23 de octubre en Guadalajara. Paloma Estrella Vegas encendió el aire acondicionado de su despacho en la primera planta del edificio de la Fundación Benéfica Nuevos Horizontes y se sentó ante el enorme escritorio de madera que había heredado del anterior director. Una suave luz entraba por las altas ventanas, iluminando las pilas de documentos que exigían su atención. A las 8 en punto de la mañana, Mercedes, la secretaria, una mujer de mediana edad con el pelo canoso pulcramente peinado y una expresión infaliblemente severa, llamó a la puerta. Llevaba 8 años en la fundación y conocía los entresijos de la organización mejor que nadie. Señora Vegas, tenemos la documentación para el nuevo proyecto de los orfanatos, dijo Mercedes, mostrando una gruesa carpeta. Los directores de 3 instituciones de los suburbios han confirmado su participación. Necesitan ayuda para renovar sus dormitorios y comprar ropa de cama nueva. Paloma cogió la carpeta y la abrió. Dentro había presupuestos detallados, fotografías de edificios en ruinas y cartas de los directores de los orfanatos. Las sumas eran impresionantes, unos 200,000 pesos por cada institución, pero para la fundación que patrocinaba su padre no suponía ningún problema. De acuerdo, Mercedes, lo estudiaré todo antes de comer y tomaré una decisión definitiva. Mientras tanto, puedes ponerte en contacto con los contratistas y pedirles que preparen presupuestos preliminares para las obras de reparación. Mercedes asintió y se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Por cierto, ha llamado el señor Osvaldo. Quería que le dijera que espera su llamada cuando tenga un momento libre. Paloma sonrió. Su padre siempre se interesaba por el trabajo de la fundación, aunque no se inmiscuía formalmente en los asuntos corrientes. Había fundado Nuevos Horizontes hacía 6 años, cuando Paloma se había licenciado en trabajo social, y desde entonces le había confiado la dirección completa de la organización. Cuando la recepcionista se marchó, Paloma sacó su teléfono y marcó el número de su padre. Osvaldo Vegas contestó casi de inmediato. Siempre estaba al teléfono, dirigiendo su imperio comercial y financiero, Imperial Grupo. Papá, buenos días. Mercedes me ha dicho que has llamado. Palomita, ¿cómo van las cosas en la fundación? La voz de papá sonaba cálida, pero tenía una nota comercial familiar. ¿Te va bien con los nuevos proyectos? Muy bien. Esta mañana he recibido la documentación para los orfanatos. Creo que podremos ayudar a 3 instituciones con reparaciones y la compra de cosas necesarias. La cantidad total es de unos 600,000 pesos. Es estupendo. Sabes, siempre he dicho que tienes un don para encontrar proyectos realmente importantes. ¿Cómo van las cosas en casa? ¿A Raimundo le va bien en la empresa? Paloma pensó un momento. En las últimas semanas su marido parecía más centrado en el trabajo de lo habitual. A menudo se quedaba en la oficina hasta altas horas de la noche y llegaba a casa cansado y callado. En general, sí. Es cierto que empezó a pasar más tiempo en la oficina. Dice que estáis atravesando un periodo difícil con la expansión en Centroamérica. Es cierto, confirmó Osvaldo. Tenemos algunos contratos importantes con socios en Costa Rica y Panamá. Raimundo, como director financiero, tiene que controlar todo el flujo de caja, pero yo me encargo de que el trabajo no le desgaste demasiado. ¿Es un buen empleado, papá? Uno de los mejores, fiable, eficiente, bueno en transacciones financieras internacionales. Estoy contento con su trabajo. ¿Por qué lo preguntas? Solo por curiosidad. A veces pienso que su trabajo le absorbe por completo. Osvaldo se rió. Palomita, eso es normal en un hombre de su edad. 35 años es un buen momento para progresar profesionalmente, pero si notas que trabaja demasiado, dímelo. Encontraré la manera de aligerarle el horario. Después de hablar con su padre, Paloma volvió a estudiar los documentos. El proyecto del orfanato tenía que elaborarse a fondo. Había que acordar todos los trámites con las autoridades municipales, encontrar contratistas fiables y organizar el control de calidad de las obras. Llevaría varios meses,
pero el resultado merecía la pena. A la 1:30, Valeria Luna, su mejor amiga desde la universidad, se pasó por su despacho. Valeria trabajaba como psicóloga en una clínica privada y solía pasarse a comer entre paciente y paciente. «Hola, cariño». Valeria se sentó en la silla frente al escritorio de Paloma. «¿Qué tal estás? Pareces pensativa». «Esta mañana he recibido los documentos del nuevo proyecto. Estoy estudiando los detalles. ¿Qué tal la mañana?» 2 sesiones con adolescentes. Un chico de 15 años, problemas de agresividad por el divorcio de sus padres. La otra es una chica de 16 años con un desorden alimenticio. Casos graves, pero hay progresos. Valeria siempre hablaba de sus pacientes con un distanciamiento profesional, sin revelar detalles personales, pero Paloma comprendía lo emocionalmente complejo que era el trabajo de su amiga. «¿Vamos a comer a esa cafetería cerca del banco?», sugirió Valeria. «Necesito desconectar del trabajo». Bajaron a la planta baja y salieron al exterior. El calor de octubre en Guadalajara era bastante soportable, unos 28 grados, pero con una brisa agradable. La cafetería, Los Arcángeles, estaba a solo 2 manzanas del edificio de la Fundación y era conocida por sus excelentes ensaladas y zumos recién exprimidos. «¿Cómo van las cosas con Raimundo?», preguntó Valeria mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. «Hacía mucho tiempo que no os veía juntos en un evento». Paloma bebió un sorbo de zumo de mango y miró pensativa por la ventana. «Sabes, ha estado un poco distante estas últimas semanas. Antes siempre se interesaba por mis proyectos en la fundación, me preguntaba los detalles, incluso me daba consejos sobre cuestiones organizativas. Pero ahora llega tarde a casa, cena en silencio y se va directamente a la cama. Tal vez sea un periodo muy difícil en el trabajo. Ya sabes cómo llevan los hombres el estrés laboral. Es posible. Papá dice que tienen proyectos importantes en América Central, pero Raimundo solía sobrellevar la carga de trabajo y seguía siendo un marido atento». Valeria se inclinó sobre la mesa y bajó la voz. «Mire, no quiero sembrar sospechas, pero sé por experiencia que trabajo con matrimonios. Cuando un hombre cambia bruscamente de hábitos y se vuelve reservado, vale la pena prestarle atención. No tiene por qué ser grave, pero es mejor ser claro». «¿Crees que debería hablar con él?». «Deberías. Una conversación abierta nunca hace daño a una buena relación. Y si hay algún problema, es mejor enterarse enseguida». Después de comer, Paloma regresó a la fundación con la firme intención de hablar seriamente con su marido esa misma tarde. Valeria tiene razón. La sinceridad es importante en las relaciones familiares, y si Raimundo está pasando por dificultades, ella debe saberlo. El resto de la jornada laboral transcurrió al ritmo habitual. Paloma aprobó un proyecto de ayuda a orfanatos, mantuvo una reunión con coordinadores de otros programas de la Fundación y firmó documentos para la compra de material médico para el hospital rural. A las 6 de la tarde ya había terminado todo su trabajo y se dirigió a su casa en el barrio de Zapopan, donde ella y Raimundo alquilaron un espacioso piso de 2 habitaciones en un moderno complejo de apartamentos. En casa, Paloma preparó la cena, arroz con pollo y verduras, el plato favorito de su marido, y puso la mesa en el salón. Normalmente, Raimundo regresaba sobre las 7 de la tarde, pero a las 8 no había aparecido. Paloma le llamó al móvil, pero escuchó el contestador. A las 8:30 se oyó el ruido de las llaves en la cerradura. Raimundo entró en el piso, con aspecto cansado y distraído. Su traje, habitualmente impecable, estaba ligeramente arrugado, la corbata suelta y el pelo revuelto. «Hola, cariño», le dio un beso en la mejilla a Paloma y se dirigió al dormitorio. «Perdona el retraso, tenía unas conversaciones importantes con unos socios de Panamá. La reunión se alargó. He hecho la cena», dijo Paloma. «Tu plato favorito». «Gracias, pero no tengo mucha hambre. Han pedido pizza en el trabajo». Raimundo se quitó la chaqueta y la colgó en el armario.
Luego sacó el teléfono y se quedó mirando la pantalla. Una leve sonrisa apareció en su rostro, no el tipo de sonrisa que solía dedicar a su mujer. Raimundo, ¿puedo hablar contigo? Paloma se acercó a él. Creo que últimamente no hablamos mucho. Su marido levantó la vista del teléfono, pero su expresión seguía siendo distante. ¿De qué hay que hablar? Estoy atravesando un periodo difícil en el trabajo. Tu padre está ampliando el negocio y tengo que supervisar muchas transacciones financieras. Estoy cansada y quiero descansar. Lo entiendo, pero solías dedicar tiempo a tu familia. Podríamos hablar de mis proyectos, de tus planes, de nuestros asuntos mutuos. Raimundo suspiró y se guardó el teléfono en el bolsillo. Paloma, ahora no, ¿vale? Me duele la cabeza y mañana tengo que madrugar otra vez. Hablaremos el fin de semana. Se dirigió al baño, dejando a su mujer perpleja. Este comportamiento era totalmente atípico en Raimundo, que solía ser un marido atento y abierto, siempre dispuesto a discutir cualquier asunto. Paloma calentó la cena y comió sola, pensando en las palabras de Valeria. Tal vez su amiga tenía razón y debía fijarse más en los cambios de comportamiento de su marido. El viernes 25 de octubre comenzó con una llamada de su padre. Paloma aún no había desayunado cuando sonó el teléfono de casa. Palomita, espero no haberte despertado. La voz de Osvaldo sonaba alegre, como siempre por las mañanas. Tengo que pedirte un favor. Esta noche, ven a cenar con Raimundo. María cocinará tu pescado favorito en salsa de coco, y me gustaría discutir algunos asuntos de trabajo con mi yerno. Claro, papá. ¿A qué hora deberíamos estar allí? A las 8 sería perfecto. Y dile a Raimundo que necesito hablar con él después de la cena sobre los nuevos contratos en El Salvador. Puede que tenga que enviarlo allí una semana para negociar con los bancos locales. Paloma anotó la hora en un papel y prometió transmitir el mensaje a su marido. Las cenas familiares en casa de su padre eran una tradición. A Osvaldo le gustaba reunir a su familia en torno a una gran mesa en su casa del lujoso barrio de Real del Valle y hablar tanto de asuntos familiares como de negocios. Raimundo se fue a trabajar por la mañana temprano, sin esperar a desayunar, alegando una importante reunión con representantes del banco. Paloma decidió llamarle a su despacho hacia el mediodía para recordarle la cena de la noche. Hola, Raimundo, soy yo. Papá nos invita a cenar esta noche a las 8. ¿Esta noche? La voz del marido sonaba distraída, como si estuviera pensando en otra cosa. ¿No puedes cambiar la cita? Tengo un día muy ocupado y pensaba quedarme hasta tarde en la oficina para hacer unos trámites sobre el proyecto de Panamá. Papá te pidió específicamente que vinieras. Quiere discutir el viaje a El Salvador y los nuevos contratos. Es importante para tu carrera. Raimundo guardó silencio unos segundos. Bien, trataré de estar libre a las 8. Solo avísale a don Osvaldo que tal vez llegue media hora tarde. Hoy está muy ocupado. Lo entenderá. ¿Te veré en casa sobre las 7? Sí, lo intentaré. Paloma pasó el día como de costumbre. Por la mañana comprobó la marcha del proyecto de orfanatos de la Fundación, comió con uno de los coordinadores del programa de ayuda a familias numerosas y por la tarde fue al banco a tramitar la transferencia de fondos a las cuentas de 3 instituciones infantiles. A las 6 de la tarde ya estaba en casa y empezó a preparar la cena en casa de su padre. La casa de Osvaldo Vegas en Real del Valle era una villa de estilo colonial de 2 plantas con un amplio jardín y piscina. Su padre vivía allí solo con su ama de llaves, María, que llevaba 15 años trabajando para la familia. Desde la muerte de la madre de Paloma, 8 años atrás, la casa parecía demasiado grande para una sola persona, pero Osvaldo no quería venderla. Había demasiados recuerdos asociados al lugar. A las 7:30, Paloma estaba lista para salir, pero Raimundo aún no había llegado a casa. Le llamó al móvil. Cariño, ¿dónde estás? Tenemos que ir a casa de papá. Lo siento, media hora más y estaré en casa. La reunión con los clientes guatemaltecos se retrasó.
Vayan sin mí, y estaré allí tan pronto como esté libre. ¿Estás seguro? Tal vez debería esperarte. No, no, no vale la pena. Dile a don Osvaldo que llego un poco tarde, pero que allí estaré. Paloma llegó a casa de su padre a las 8 de la tarde. Osvaldo la recibió en el amplio salón, donde ardía la chimenea y sonaba una suave música clásica. ¿Dónde está el yerno?, preguntó abrazando a su hija. Retrasado en el trabajo, prometió llegar en una hora. Lo comprendo, ahora estamos muy ocupados. Tenemos contratos con 3 grandes cadenas de tiendas de Centroamérica, y el flujo financiero necesita un seguimiento constante. Pasaron al comedor, donde María ya había preparado una mesa para 3. El pescado en salsa de coco tenía un aspecto muy apetitoso y había platos de arroz, verduras asadas y ensalada fresca. «Cuéntame cómo van las cosas en la fundación», preguntó Osvaldo sirviéndole a su hija un vaso de vino blanco. ¿Va bien el proyecto con los orfanatos? Va bien, papá. Hoy he transferido los fondos a sus cuentas. Los contratistas prometen empezar las obras la semana que viene. Para Nochevieja, las 3 instituciones tendrán dormitorios renovados y ropa de cama nueva para los niños. Es estupendo. ¿Cuáles son sus planes para el próximo trimestre? Estoy pensando en ampliar el programa de ayuda a las escuelas rurales. Muchas de ellas carecen de equipos informáticos y libros de texto modernos. Esto requerirá financiación adicional, pero el resultado será significativo. Osvaldo asintió con aprobación. Haz un presupuesto detallado y discutiremos la forma de aumentar la dotación del fondo. La educación es una inversión en el futuro del país. A las 9:30, el coche de Raimundo se detuvo delante de la casa. Unos minutos después apareció en el comedor, disculpándose por llegar tarde. Don Osvaldo, disculpe el retraso. Hoy hemos tenido una reunión muy importante con representantes del Banco Guatemalteco y las negociaciones se han alargado más de lo previsto. No pasa nada, siéntese. María les calentará la cena. Raimundo parecía un poco agitado. Miraba a menudo el móvil que tenía junto al plato y no parecía muy concentrado en la conversación. En presencia de su suegro solía mostrarse más sereno. ¿Cómo van las cosas con la expansión en Centroamérica?, preguntó Osvaldo cortando el pescado. ¿Estás satisfecho con los resultados de las negociaciones en Panamá? Sí, por supuesto. Hemos firmado acuerdos preliminares con 3 grandes empresas comerciales. Las condiciones financieras son favorables para nosotros, los plazos de entrega son realistas. Creo que de aquí a finales de año aumentaremos el volumen de negocios con los socios panameños en un 30%. ¿Y cómo van las cosas con las garantías bancarias? Recuerdo que hubo algunas dificultades con la legislación local. Raimundo se detuvo un momento, como si estuviera reflexionando. Nuestros abogados han resuelto todos los matices. Requiere un seguro adicional para algunas operaciones, pero no es crítico. Aumenta los costes en torno a un 5%, pero se amortiza con el volumen de transacciones. En ese momento, el teléfono de Raimundo empezó a vibrar sobre la mesa. El nombre de Carlos apareció en la pantalla, pero su marido no se molestó en contestar. Se limitó a bajar la pantalla del aparato. ¿Acaso importa?, preguntó Osvaldo. No, puede esperar hasta mañana. Unos minutos después, el teléfono volvió a vibrar. Raimundo miró la pantalla y volvió a rechazar la llamada, pero Paloma vio un destello de irritación en el rostro de su marido. Raimundo, quería hablar contigo de un posible viaje de negocios a El Salvador, continuó Osvaldo. Allí hay un socio interesante, una gran cadena de supermercados que quiere comprarnos alimentos y artículos para el hogar. Pero necesitan unas condiciones de crédito especiales y estoy pensando en enviar allí a un financiero con experiencia para que resuelva los detalles. ¿Para cuándo está previsto el viaje?, preguntó Raimundo, intentando concentrarse en la conversación. A principios de noviembre, una semana, quizá 10 días. ¿Está listo para hacerse cargo de estas negociaciones? Por supuesto, don Osvaldo. El Salvador es un mercado prometedor para nosotros. El teléfono vibró por tercera vez.
Raimundo frunció el ceño y se disculpó. Lo siento, esto podría ser realmente importante. ¿Permiso para contestar? Osvaldo asintió y Raimundo salió del comedor al pasillo. Paloma oyó retazos de conversación. Ahora no. Te dije que estaría ocupado hasta las 10. Mañana por la mañana seguro. Cuando regresó, Osvaldo siguió hablando de los planes de negocio. El próximo trimestre tenemos previsto abrir 2 nuevos almacenes en México, uno en Tijuana y otro en Cancún. Esto nos permitirá controlar mejor la logística y reducir los gastos de envío. Habrá que trabajar en el modelo financiero de estos proyectos. Por supuesto. ¿Qué cantidades preliminares de inversión están considerando? Unos $2 millones por cada almacén, más el capital circulante para los 6 primeros meses de funcionamiento. Raimundo asintió e hizo preguntas aclaratorias, pero Paloma notó que su atención se desviaba. Miró varias veces el teléfono, que seguía vibrando intermitentemente, pero no volvió a levantarse de la mesa. ¿Cómo van las cosas con nuestros proveedores actuales en Asia?, continuó preguntando Osvaldo. He oído que ha habido algunas dificultades con la calidad de la mercancía allí. Sí, hubo problemas con uno de los proveedores chinos. Enviaron un lote de productos electrónicos defectuosos y tuvimos que devolverlos y exigir una indemnización, pero en general la cooperación se desarrolla con normalidad. Bien, es importante mantener altos niveles de calidad. Nuestra reputación en el mercado depende de ello. A las 10 de la noche, la cena había llegado a su fin. Osvaldo acompañó a la joven pareja a su coche. Gracias por la velada, don Osvaldo, dijo Raimundo, estrechando la mano de su suegro. Le pido disculpas otra vez por llegar tarde. No se preocupe. Lo principal es que discutimos los principales temas de trabajo. Espero de ti un plan detallado para el viaje a El Salvador a finales de la semana que viene. Me aseguraré de tenerlo listo. De camino a casa, Raimundo guardó silencio y se concentró en conducir. Paloma decidió no mantener una conversación seria en el coche, posponiéndola hasta llegar a casa. Papá está contento con tu trabajo, dijo ella. El viaje a El Salvador es una buena oportunidad para tu carrera. Sí, comprendo, contestó brevemente Raimundo. En casa, su marido se fue directamente al dormitorio, diciendo que estaba cansado. Paloma decidió ducharse y prepararse para dormir. Cuando entró en el cuarto de baño, vio que la chaqueta de Raimundo colgaba descuidadamente del respaldo de una silla. Una esquina de papel sobresalía del bolsillo. Paloma dudó un momento, pero la curiosidad se apoderó de ella. Sacó el papel. Era un cheque de El Dorado, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. La fecha era de ayer, 24 de octubre, y la hora, las 2:30 de la tarde. El importe era de $1,200 por una comida para 2. A Paloma le dio un vuelco el corazón. Ayer, Raimundo había dicho que había estado ocupado todo el día con reuniones en la oficina y que incluso había almorzado una pizza que se había encargado para todo el personal. ¿Por qué iba a mentir diciendo que había ido a un restaurante caro? Y lo más importante, ¿con quién había comido allí? Paloma guardó con cuidado el cheque en su sitio y se metió en la ducha, intentando tranquilizarse y encontrar una explicación lógica. Quizá había sido una comida de negocios con un cliente importante y Raimundo simplemente se había olvidado. O no consideró necesario hablarle de las reuniones de trabajo en casa, pero en el fondo sabía que algo había cambiado en el comportamiento de su marido. Llamadas extrañas durante la cena, despistes, mentiras sobre lo de ayer. Las palabras de Valeria resonaban en su mente con renovado vigor. Cuando Paloma salió del baño, Raimundo ya dormía o fingía dormir. Ella se tumbó a su lado, pero el sueño no llegó en mucho tiempo. Su mente daba vueltas a preguntas que aún no tenían respuesta. El sábado 26 de octubre comenzó con pensamientos angustiosos. Paloma se despertó temprano, sobre las 7 de la mañana, aunque los fines de semana normalmente le permitían dormir hasta las 9.
A su lado, Raimundo dormía de espaldas a la pared, e incluso dormido su rostro expresaba cierta tensión. El recibo del restaurante que había encontrado la noche anterior era un incordio. En las últimas semanas se habían acumulado demasiadas rarezas como para ignorarlas. Paloma se levantó sin hacer ruido, fue a la cocina y preparó café. Al otro lado de la ventana caía una fina llovizna, algo inusual para el mes de octubre en Guadalajara. Se sentó a la mesa con una taza entre las manos y trató de sistematizar sus sospechas. Raimundo solía llegar tarde al trabajo, ya no se interesaba por sus asuntos, estaba despistado, recibía llamadas extrañas y mentía sobre dónde pasaba el tiempo. Cada hecho por separado podía explicarse por el estrés laboral, pero juntos formaban un cuadro inquietante. A las 10:30, Raimundo salió del dormitorio, ya vestido con vaqueros y camisa. «Buenos días», le dio a Paloma un breve beso en la frente. «Tengo que ir a la oficina un par de horas. Hay unos documentos urgentes que deben estar listos para el lunes». «¿El sábado?» «Pero la oficina está cerrada. Tengo llaves. A veces hay que trabajar los fines de semana cuando los proyectos están que arden». Paloma quiso sugerir pasar el día juntos, ir al cine o simplemente pasear por el centro de la ciudad, pero Raimundo ya se estaba poniendo la chaqueta. «Vuelvo dentro de 3 o 4 horas», dijo sin esperar respuesta y salió del piso. Paloma terminó su café y decidió llamar a Valeria. Su amiga siempre madrugaba los fines de semana y a las 10 de la mañana solía haber terminado su footing matutino en el parque. «Hola, cariño», la voz de Valeria sonaba alegre. «¿Qué tal estás? ¿Hablaste ayer con Raimundo?» «No, no salió bien. Estuvimos cenando en casa de mi padre y se fue directamente a dormir a casa. Pero encontré algo interesante». «¿Qué cosa?» «Un cheque de un restaurante caro por una cena para 2. Estaba allí anteayer cuando me dijo que había comido pizza en la oficina». Valeria se quedó callada unos segundos. «Mira, ¿por qué no quedamos? Hablar en persona sería mejor que por teléfono». Quedaron en verse en la cafetería Los Arcángeles a las 12:30. Valeria fue la primera en llegar y ya había pedido un capuchino cuando apareció Paloma. «Pareces cansada», dijo su amiga. «¿No has dormido bien?» «Llevo toda la noche pensando en ese cheque y en el comportamiento de Raimundo las últimas semanas. Algo está pasando, Valeria. Cuéntamelo todo en orden. ¿Cuándo notaste por primera vez un cambio en su comportamiento?» Paloma describió con detalle todas las rarezas, los retrasos, los despistes, la poca disposición a discutir asuntos de trabajo en casa, las llamadas de anoche durante la cena en casa de su padre. Y esta mañana ha vuelto a irse a la oficina el sábado diciendo que había papeles urgentes, terminó. Nunca había trabajado los fines de semana. Valeria escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. Su experiencia profesional trabajando con matrimonios le permitía ver patrones donde una persona normal solo habría notado rarezas aisladas. «Escucha, Paloma. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero el panorama es realmente inquietante. En mi práctica, este comportamiento suele significar que la persona tiene otros intereses en la vida. ¿Te refieres a otra mujer? No necesariamente una aventura. Tal vez el juego, algunos problemas financieros de los que no quiere hablarte, o una verdadera aventura en el trabajo. Lo importante es descubrir la verdad. ¿Y cómo? Empieza por hablar directamente con él. Cuéntale tus observaciones, no le acuses, pero hazle saber que has notado un cambio. Vea cómo reacciona. Si se pone agresivamente a la defensiva o desvía el tema, es que hay algo que ocultar. ¿Y si lo niega? Entonces habrá que indagar más. Pero primero intentemos una conversación sincera. Muchos problemas familiares se resuelven con un simple diálogo abierto. Valeria tiene razón. Antes de levantar sospechas, vale la pena dar a tu marido la oportunidad de explicar su comportamiento. Quizá realmente tenga dificultades en el trabajo por las que no quiere preocupar a la familia. ¿Sabes qué?, dijo Paloma.
Esta noche le daré una cena romántica. Cocinaré algo especial, crearé un ambiente agradable y luego hablaré con él suavemente de todo esto. Es una idea estupenda, pero no empieces la conversación con acusaciones. Dile que echas de menos la cercanía que había antes entre vosotros, que quieres entender cómo ayudarle si tiene problemas. Después de reunirse con Valeria, Paloma fue al supermercado a comprar víveres para una cena especial. Eligió salmón fresco, el pescado favorito de Raimundo, compró espárragos, patatas tiernas, vino blanco e ingredientes para el tiramisú de postre. En la floristería de al lado compró un ramo de rosas blancas para decorar la mesa. En casa, Paloma empezó a cocinar con sumo cuidado. Marinó el salmón en zumo de limón y hierbas, peló los espárragos y preparó una vaporera, cortó las patatas en bonitos círculos y las asó en el horno con romero. El tiramisú necesitaba tiempo para empaparse, así que lo cocinó primero. A las 3 de la tarde, todo estaba listo. Paloma puso la mesa en el salón, colocó rosas en un jarrón de cristal, encendió velas y puso música instrumental suave. Fue muy romántico, casi como su primera cita 5 años atrás. Raimundo no volvió hasta las 7:30 de la tarde, cuando Paloma empezaba a preocuparse. No parecía especialmente cansado para haberse pasado todo el día con papeleo. «Hola, cariño». Miró la mesa puesta y las velas encendidas. «¿Qué celebramos?» «No es una celebración. Solo pensé que pasaríamos una velada agradable. Creo que últimamente no pasamos mucho tiempo juntos». Raimundo se quitó la chaqueta, pero no se sentó a la mesa. En lugar de eso, sacó su teléfono y consultó rápidamente sus mensajes. «Dame 5 minutos para asearme», dijo y se dirigió al dormitorio. Paloma le oía hablar por teléfono, pero no podía distinguir las palabras. Su voz era más baja de lo habitual, casi un susurro, lo que resultaba extraño. Si era una llamada de trabajo, ¿por qué el secretismo? 10 minutos después, Raimundo salió del dormitorio con una camisa limpia y unos vaqueros. «Perdona el retraso. Huele muy bien. ¿Has cocinado el salmón? Es tu favorito. Siéntate, voy a calentarlo». Durante la cena, Paloma trató de mantener una conversación ligera, hablando de los planes para la semana siguiente en la fundación, preguntando por su viaje a El Salvador. Raimundo contestó educadamente, pero distraído, mirando varias veces el teléfono que tenía junto al plato. «Raimundo, ¿podemos hablar en serio?», se decidió Paloma cuando terminaron el plato principal. «¿Sobre qué?». Levantó la vista del plato. «De nosotros, sobre nuestra relación. Siento que nos hemos convertido en extraños el uno para el otro estas últimas semanas». Raimundo frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Has empezado a quedarte hasta tarde en el trabajo, incluso los fines de semana. En casa estás distraído, no te interesan mis asuntos como antes. Tengo la sensación de que tus pensamientos están siempre en otra parte». «Paloma, estoy pasando por un momento muy difícil en el trabajo. Tu padre está ampliando el negocio y tengo que supervisar muchas transacciones financieras a la vez. Requiere concentración y tiempo. Entiendo la carga de trabajo, pero eso no explica por qué te has vuelto tan reservada. Antes hablábamos de todo, trabajo, planes, las cosas del día a día, pero ahora llegas a casa y te encierras en ti mismo». En ese momento vibró el teléfono de Raimundo. Miró la pantalla y Paloma notó el cambio en su expresión, una suavidad que hacía tiempo que no veía. «Lo siento, esto puede ser importante». Se levantó de la mesa y salió al balcón, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Paloma se acercó a la ventana y observó a su marido a través del cristal. Raimundo habló con una sonrisa. Su voz sonaba cálida y afectuosa. Era el tono con el que él le hablaba a ella. La conversación duró unos 15 minutos. «Lo siento, era un cliente importante de Panamá», dijo Raimundo volviendo al salón. «Allí tienen otro uso horario y les conviene llamar por la tarde». «¿Un sábado? ¿Y fue una conversación tan larga?». Estaban discutiendo los detalles del nuevo contrato. Los asuntos financieros complejos no se resuelven en 5 minutos.
Paloma pensó que su marido mentía. Los clientes no llaman un sábado por la noche, y menos en el tono íntimo que ella había oído. Raimundo, quiero hacerte una pregunta directa y por favor, contesta con sinceridad. Tomó aire con los pulmones. ¿Tienes otra mujer? Su marido se quedó petrificado. En su rostro se dibujó el asombro, luego la rabia. ¿Cómo puedes hacer una pregunta así? Por supuesto que no. No tengo ninguna otra mujer. Entonces explícame el cheque de El Dorado para una cena para dos, que encontré en el bolsillo de tu chaqueta, el día que me dijiste que habías comido pizza en la oficina. Raimundo se quedó un momento confuso, pero enseguida se recompuso. Era una comida de negocios con un cliente de Costa Rica, una mujer de mediana edad, representante de una gran cadena de tiendas. No sentía la necesidad de contarle todas las reuniones de negocios. ¿Por qué dijiste que comiste pizza en la oficina? Porque me olvidé de ese almuerzo. Tengo decenas de reuniones y llamadas todos los días. No memorizo cada pequeño detalle. La voz de Raimundo era cada vez más alta y agresiva. Paloma, no me gusta el tono de nuestra conversación. Me estás interrogando, registrando mis bolsillos, sospechando que soy un traidor. Es humillante. No intento humillarte, solo trato de entender lo que nos pasa. Nunca solías ocultarme las reuniones de trabajo. Nunca solías seguirme a todas partes como un detective privado. Raimundo se levantó de la mesa. ¿Sabes una cosa? Estoy harto de tus sospechas. Estoy cansado en el trabajo, intentando mantener a nuestra familia, y en casa me encuentro con acusaciones de infidelidad. Raimundo, cálmate. No quiero pelear. Entonces deja de sospechar de mí y deja de registrar mis cosas. Se volvió bruscamente y entró en el dormitorio, dando un sonoro portazo. Paloma permaneció sentada a la mesa entre las velas encendidas y el postre sin tocar. La romántica velada se había convertido en un doloroso enfrentamiento. Recogió la mesa, fregó los platos e intentó poner orden en sus pensamientos. La reacción de Raimundo fue demasiado violenta para un hombre inocente. En lugar de explicar con calma las rarezas de su comportamiento, había optado por atacarla y acusarla. A las 11 de la noche, Raimundo salió del dormitorio y se dirigió en silencio a la cocina a por agua. Paloma intentó hablar con él. Cariño, no discutamos. Si realmente tienes dificultades en el trabajo, quiero ayudarte, no causarte más problemas. Raimundo la miró con fría cortesía. No pasa nada, Paloma. Es que estoy cansado de que me vigilen constantemente. Necesito un poco de espacio personal. ¿Espacio personal? Sí, una oportunidad de llegar a casa y relajarte sin que te lo digan a cada paso. Volvió al dormitorio y Paloma se quedó sentada en el salón durante otra hora, pensando en lo que había pasado. Las palabras de su marido sonaban razonables, pero su intuición le decía que la verdad era más complicada. Hacia medianoche, Paloma también se fue a la cama. Raimundo se tumbó en su lado de la cama, de espaldas a la pared. Fingió dormirse enseguida, pero en realidad escuchaba atentamente cada sonido. A eso de la 1 de la madrugada oyó unos sonidos suaves. Raimundo cogió con cuidado el teléfono de la mesilla y empezó a hacer algo en él. Paloma seguía tumbada, casi sin respirar. La tenue luz de la pantalla del teléfono iluminaba de vez en cuando el rostro de su marido. Era evidente que estaba enviando mensajes de texto a alguien. Por el sonido, estaba escribiendo mensajes y recibiendo respuestas. La correspondencia se prolongó durante unos 20 minutos. Varias veces Raimundo se rió en voz baja mientras leía algo en la pantalla. Cuando se calmó y su marido volvió a colgar el teléfono, Paloma sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. La gente no se manda mensajes de texto a la 1 de la madrugada con socios de negocios. Se trataba claramente de una comunicación personal y muy íntima, a juzgar por la reacción de Raimundo. Por fin se despejaron todas las dudas. Definitivamente, su marido tiene otra mujer. El lunes 28 de octubre comenzó con un recordatorio en el calendario del teléfono. Faltaba una semana para el cumpleaños de su padre.
Osvaldo Vegas cumplía 59 años y Paloma quería hacerle un regalo especial. Durante el desayuno, repasó las distintas opciones mientras Raimundo sorbía su café en silencio y miraba las noticias en su teléfono. Tras la correspondencia de su marido la noche anterior, el ambiente en la casa se había vuelto aún más tenso. Raimundo se mostraba educado pero frío, como si estuviera cumpliendo con sus deberes para con su esposa, no viviendo con la mujer que amaba. Paloma decidió no tomar medidas activas todavía. Los recuerdos de la pelea del sábado estaban demasiado frescos. Raimundo, se acerca el cumpleaños de papá, dijo cuando su marido estaba a punto de irse a trabajar. Estoy pensando en comprarle algo especial. Quizá un reloj caro o unos gemelos de oro blanco. Buena idea, respondió él sin levantar la vista del teléfono. A don Osvaldo le gustan las cosas de calidad. Le veré esta noche. Le dio un beso de deber en la mejilla y se marchó, dejando a Paloma con una creciente sensación de alienación. 6 meses atrás, sin duda se habría ofrecido a acompañarla a elegir un regalo para su suegro, o al menos le habría preguntado por los detalles. En la fundación, Paloma pasó la mañana tratando asuntos de actualidad. La coordinadora del proyecto de los orfanatos informó de que las obras de reparación en 2 de las instituciones iban según lo previsto, pero que había dificultades con el contratista de la tercera. Paloma concertó una reunión con el director del orfanato para el miércoles, a fin de tratar personalmente la situación. Después de comer, fue al concesionario Prestige Motors, situado en una de las zonas comerciales más caras de Guadalajara. Era un imponente edificio de 2 plantas de cristal y acero cromado, donde las principales marcas del mundo presentaban sus coches. BMW, Mercedes-Benz y Audi estaban en la planta baja, y otras marcas más exclusivas, como Jaguar y Maserati, en el piso inferior. La boutique de accesorios estaba en el ala izquierda del edificio, junto al salón BMW. Era una sala pequeña pero exquisitamente decorada con vitrinas de cristal negro, donde relojes, gemelos, artículos de cuero y otros artículos de lujo reposaban tras cristales blindados. La asesora de la boutique, una elegante mujer de unos 45 años vestida con un estricto traje gris, saludó a Paloma con una sonrisa profesional. Bienvenida a Prestige Accessories. Me llamo Inés. ¿En qué puedo ayudarle? Estoy buscando un regalo de cumpleaños para mi padre. Algo especial como un reloj o unos gemelos. Presupuesto hasta 100,000 pesos. Perfecto. Tenemos una gran colección de relojes suizos Breguet y Vacheron Constantin en ese rango de precios. También puedo mostrar gemelos Cartier en oro blanco con diamantes. Inés abrió una de las vitrinas y sacó varias cajas de relojes. Los modelos eran realmente impresionantes. Movimientos suizos clásicos en cajas de oro rosa y blanco, con elegantes esferas y complicadas funciones. Este Breguet Classique es muy popular entre los hombres de negocios de éxito, explicó la asesora, mostrando un reloj con caja de oro blanco. Movimiento ultraplano, 80 horas de reserva de marcha, caja de oro de 18 quilates. Paloma escrutó el reloj, imaginándoselo en la mano de su padre. Osvaldo apreciaba mucho los movimientos suizos de calidad y seguramente apreciaría un regalo así. El precio era de 85,000 pesos, una suma considerable, pero no desmesurada para un regalo a un influyente hombre de negocios. ¿Puedo ver los gemelos?, preguntó ella. Por supuesto. Aquí está la colección Cartier en oro blanco. Inés sacó una bandeja de terciopelo con varios pares de gemelos. Algunos estaban engastados con pequeños diamantes, otros eran formas geométricas en oro pulido. Paloma estaba tan absorta en su selección que no se percató inmediatamente de las voces que llegaban de la sala principal del salón. Cuando levantó la vista de sus gemelos, vio en el espejo de la pared el reflejo de 2 figuras junto a un BMW X6 rojo. El corazón le dio un vuelco. Incluso de espaldas, reconoció la silueta de su marido, alto, recto,
con la misma chaqueta azul oscuro que había llevado aquella mañana. A su lado había una joven de 25 o 27 años, con el pelo largo y castaño, vestida con un elegante vestido negro y zapatos de tacón beige. «Discúlpeme, necesito un momento para pensar», dijo Paloma al consejero, intentando mantener la calma. Caminó despacio hasta la salida de la boutique y se asomó con cautela a la sala principal. Raimundo y el desconocido estaban de pie junto a un BMW X6 rojo, escuchando atentamente la explicación de la dependienta. Un hombre de mediana edad con un traje caro les mostraba las distintas opciones del coche, abriendo las puertas, haciendo una demostración del interior. Paloma sintió que se le erizaban las piernas. Se escondió detrás de una columna de mármol que ocultaba parcialmente la entrada a la boutique y siguió observando. La distancia era bastante larga, unos 20 metros, pero tenía una buena visión de lo que ocurría. Raimundo y la mujer no se comportaban como simples conocidos o socios. Estaban muy cerca el uno del otro. La mujer de vez en cuando le tocaba el brazo mientras discutía algo y Raimundo le sonreía con aquella cálida sonrisa que Paloma recordaba del principio de su relación. «¿Qué le parece el salón?», preguntó el vendedor abriendo la puerta delantera del coche. «Precioso», contestó la mujer con una voz timbrada y un ligero acento que podría ser de los estados del norte de México. «Me gusta el color del cuero, tiene mucha clase». «¿El motor es potente?», preguntó Raimundo. «Tenemos pensado conducir largas distancias». La palabra «BG» atravesó a Paloma como un cuchillo. «Planean conducir juntos, largas distancias». «Por supuesto, señor». Es un motor turboalimentado de 3 litros y 335 caballos. Acelera hasta 100 kilómetros en 5 y 7 segundos. El coche es perfecto para viajar por autopista. El vendedor siguió hablando de las especificaciones técnicas, pero Paloma ya no le escuchaba. Raimundo y la mujer se apartaron un poco y hablaron en voz baja entre ellos. «¿De verdad te gusta este color?», preguntó Raimundo tocando suavemente la mano de su compañera. «Me encanta el rojo. Es tan brillante, tan llamativo. Todo el mundo nos mirará cuando vayamos a Cancún». «¿A Cancún?», sonrió Raimundo. «Creía que primero querías ir a Playa del Carmen». «Primero Cancún, luego playa. Tendremos 10 días enteros, cariño. Tendremos tiempo de ir a todas partes». Paloma sacó su teléfono y con manos temblorosas encendió la cámara. Necesitaba grabar lo que había visto, las pruebas. Hizo unas cuantas fotos desde lejos. La calidad no era perfecta por la distancia, pero las caras eran reconocibles. «¿Y el trabajo?», continuó la mujer. «¿A tu suegro no le importarán unas vacaciones tan largas? Le diré que voy a El Salvador por negocios de la empresa, y luego prolongaré el viaje de negocios por mi cuenta. No se enterará». Raimundo no solo mintió a su mujer, sino que también planeó engañar a su suegro. Paloma sintió un ataque de náuseas. El alcance de la traición era aún mayor de lo que ella había previsto. En ese momento, el vendedor se acercó a la pareja. «¿Están dispuestos a discutir las condiciones financieras? Este coche vale 2.400.000 pesos con todas las opciones que han elegido». «Sí, estamos listos para hacer los arreglos», respondió Raimundo y sacó una cartera de cuero del bolsillo interior de su chaqueta. Paloma se tensó mientras observaba sus acciones. Raimundo sacó una tarjeta bancaria de la cartera y se la tendió al vendedor. Incluso desde la distancia pudo distinguir el color dorado de la tarjeta. Era una tarjeta corporativa de gama alta que su padre solo entregaba a los altos ejecutivos para gastos importantes. «Muy bien, señor Cordero. Vamos a la oficina para el papeleo». Se dirigieron a la zona de oficinas del salón. Paloma hizo rápidamente algunas fotos más, incluido el momento en que Raimundo entregaba la tarjeta al vendedor. Pero lo más impactante le esperaba más adelante. Cuando el trío desapareció en el despacho del vendedor, Paloma decidió acercarse al coche para verlo mejor. Fingió que solo estaba interesada en el coche como posible compradora. A través de la pared de cristal del despacho,
Pudo ver a Raimundo rellenando papeles y a la mujer sentada a su lado con la mano en el hombro. El vendedor estaba explicando algo, señalando los papeles. De repente la mujer se inclinó hacia Raimundo y le besó en los labios. No fue un beso amistoso, sino un largo y apasionado beso de enamorados. Raimundo no la apartó, sino que le rodeó la cintura con los brazos y la atrajo hacia sí. Paloma sintió que el mundo a su alrededor empezaba a girar. Se agarró al capó del coche más cercano para no caerse. Finalmente, todas sus sospechas se confirmaron de la forma más brutal. Cuando el beso terminó, la mujer susurró algo al oído de Raimundo, que se echó a reír. Parecían felices, enamorados, haciendo planes para el futuro. «Perdone, señora, ¿se encuentra bien?». Una joven asesora de peluquería se acercó a Paloma. «¿Le traigo agua?». «No, gracias, estoy bien», respondió ella tratando de recuperar la compostura. «Solo estoy un poco cansada». Paloma volvió a la columna y continuó observando. Unos minutos después, el trío salió del despacho. El vendedor le estaba explicando algo a Raimundo, mostrándole los documentos. «El coche estará listo para la entrega pasado mañana, miércoles», dijo el vendedor. «Instalaremos opciones adicionales y haremos la preparación previa a la venta. Puede recoger el coche a partir de las 3 de la tarde». «Está bien», contestó Raimundo. «Estaremos allí a las 4. ¿Y los papeles del seguro?». «A nombre de mi compañera, Camila Rojas. Aquí está su pasaporte». Camila sacó el documento del bolso y se lo entregó al vendedor. Así que el coche estaba registrado a nombre de la amante, no de Raimundo. Probablemente para ocultar la compra a su mujer y a su suegro. Se acercaron al BMW rojo y empezaron a mirarlo, discutiendo detalles. Paloma escuchó fragmentos de la conversación. «¿Te imaginas cómo nos veremos en esta belleza en las playas de Cancún?», dijo Camila. «Todos nos tendrán envidia», rió Raimundo. «Una hermosa pareja en un hermoso auto». «¿Y cuándo le vamos a decir la verdad a tu esposa?», preguntó Camila, y el corazón de Paloma palpitó aún más fuerte. «Pronto, cariño. Primero nos iremos de vacaciones y luego se lo explicaré todo. No quiero estropear nuestro viaje con un drama familiar. Ya lo haré, pero estoy cansada de esconderme. Quiero que todos sepan que eres mía». Raimundo la besó suavemente en la frente. «Ten paciencia un poco más. Todo será como tú quieres». Paloma no aguantó más. Caminó en silencio hasta la tienda de complementos donde la esperaba Inés, la asesora. «Siento el retraso», dijo Paloma, intentando que su voz sonara normal. «Me llevo el reloj. El de 85,000. Es una excelente elección. ¿Pagará en efectivo o con tarjeta?». «Tarjeta». Mientras Inés hacía la compra, Paloma intentó no pensar en lo que acababa de ver. Tenía que terminar el regalo y largarse. En casa podría reflexionar con calma sobre la situación y decidir qué hacer a continuación. Después de hacer la compra, Paloma salió de la tienda y se dirigió al rincón más alejado del vestíbulo, sujetando el teléfono con manos temblorosas. La conmoción que le produjo lo que vio fue sustituida poco a poco por una fría determinación. Los años de engaño, las mentiras, la traición, todo tenía que acabar. Marcó el número de su padre. «Papá, necesito hablar contigo urgentemente», dijo cuando Osvaldo contestó al teléfono. «Palomita, ¿qué te pasa? Pareces alterada». «Estoy en el concesionario Prestige Motors. Acabo de ver a Raimundo con otra mujer. Estaban comprando un BMW por 2,5 millones de pesos y él pagó con tu tarjeta corporativa». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Qué has dicho?». La voz de mi padre se tornó áspera. «Raimundo me está engañando, papá. Tiene una aventura con una joven llamada Camila Rojas. Están planeando unas vacaciones juntos en Cancún y él te iba a decir que se iba de viaje de negocios a El Salvador». «¿Tiene pruebas?». «Sí. Tomé fotos de ellos juntos, de sus besos, del momento en que le entregó la tarjeta al empleado. Puedo enviarlas ahora mismo».
Envíalas ahora mismo. Paloma envió rápidamente todas las fotos tomadas en el salón. Un minuto después, su padre volvió a llamar. Entendido. Está todo claro. Su voz sonaba helada. ¿Dónde estás ahora? Todavía en el concesionario. ¿Qué vas a hacer? Primero, voy a bloquear todas sus tarjetas corporativas y cuentas bancarias donde tenga influencia. Luego iré a tu casa. Nos vemos allí en 2 horas. Papá, tal vez. Palomita, este hombre no solo traicionó a mi hija, robó el dinero de mi empresa, iba a gastar fondos corporativos en una amante y mentirme sobre un viaje de negocios. Eso no es drama familiar, es fraude. Está bien, me iré a casa. Me iré a casa. Y Paloma, ten cuidado. Cuando se dé cuenta de que le han pillado, podría comportarse de forma impredecible. Después de hablar con su padre, Paloma se quedó quieta unos minutos más. Pero al cabo de 10 minutos, Paloma miró en dirección al despacho del vendedor y vio que había cierto revuelo. Raimundo estaba de pie con papeles en las manos, hablando animadamente con el vendedor. Camila estaba sentada a su lado con expresión contrariada. La avería se acercó para oír la conversación. «Pruebe con otra tarjeta», sugirió el vendedor. «No tengo otra tarjeta con ese límite», respondió Raimundo. «Debe de haber algún error. Llevo 3 años usando esta tarjeta. ¿Quizá deberíamos contactar con el banco?» Raimundo sacó su teléfono y se apartó. Paloma le vio hablar nervioso, gesticulando con la mano libre. A los pocos minutos volvió junto al vendedor con rostro adusto. «El titular de la cuenta ha bloqueado la tarjeta», dijo. «Necesito resolver este asunto. ¿Puede reservar el coche hasta mañana?» «Lamentablemente, no. No podemos reservar coches durante mucho tiempo sin pago por adelantado. Pero si el asunto se resuelve hoy-mañana, lo más probable es que el coche siga disponible». Raimundo asintió y se acercó a Camila. «Cariño, vamos a tener que aplazar la compra 1 o 2 días. Hay un problema con el banco». Camila se enfadó. «¿Qué tipo de problema? Me prometiste este coche. Ya les he dicho a mis amigos que vamos a comprar un BMW nuevo». «Camila, cálmate. Es solo un problema técnico, lo arreglaré». «¿Un problema técnico?». La voz de la mujer era cada vez más fuerte. «¿O es que no puedes pagar lo que prometes?». «Silencio, por favor». Raimundo miró a su alrededor, dándose cuenta de que otros visitantes del salón empezaban a prestarles atención. «No me digas que me calle». Camila se levantó de la silla. «Te has pasado 6 meses diciéndome lo buen director financiero que eres, las oportunidades que tienes, y ahora no puedes comprar un coche». «Camila, te lo explicaré todo por el camino. Vámonos de aquí». «No voy a ninguna parte. Estoy harto de tus promesas. Primero prometiste divorciarte de tu mujer en verano, luego lo pospusiste a otoño, y ahora ni siquiera puedes comprar un coche». El escándalo estalló delante de todo el salón. El vendedor, avergonzado, intentó intervenir. «Señora, quizás deberíamos discutir esto en un ambiente más apropiado». «¿Qué hay que discutir?». Camila se volvió hacia el vendedor. «Este hombre lleva 6 meses jugando conmigo y ahora resulta que ni siquiera tiene dinero para un coche». Cogió su bolso y se dirigió a la salida, con los tacones repiqueteando en el suelo de mármol. «Camila, espera». Raimundo corrió tras ella. «Aléjate de mí», gritó la mujer sin detenerse. «Primero busca el dinero y luego vuelve». Salió corriendo del salón, dejando a Raimundo de pie en medio del vestíbulo con los documentos en las manos y una expresión de confusión en el rostro. Paloma lo observó con sombría satisfacción. Por mucho que le doliera la traición de la que había sido testigo, era bueno ver cómo se desmoronaban los planes de un marido infiel y su amante. «Lo siento, tengo que pagar en efectivo», le dijo a Inés, la asesora. «Las tarjetas no me sirven hoy». «Claro, no hay problema». Cuando Paloma salió de la boutique, Raimundo seguía de pie en el vestíbulo principal hablando por teléfono.
Probablemente intentaba localizar a Osvaldo o resolver el problema de las tarjetas de alguna otra manera. Paloma pasó a su lado sin llamar su atención y salió del salón. En el coche, por fin se permitió relajarse y darse cuenta de la enormidad de lo ocurrido. Su marido tenía una amante, una mujer joven y guapa llamada Camila Rojas, por la que estaba dispuesto a gastarse el dinero de la empresa, mentir a su mujer y a su suegro, planear viajes románticos y, en definitiva, destruir a la familia. Paloma sacó su teléfono y miró las fotos que había hecho. La calidad era aceptable, las caras eran reconocibles y la situación clara. Ahora tenía pruebas de la aventura, pero la gran pregunta era qué hacer con esa información. Paloma arrancó el coche y se fue a casa. Por el camino pensó en cómo iba a ser su vida después de lo de hoy. El divorcio era inevitable, pero no solo significaba el fin del matrimonio, sino también un cambio importante en su trabajo. Raimundo ya no podría trabajar para la empresa de su padre, lo que significaba que sus lazos familiares y comerciales se romperían. En casa, Paloma se duchó y se puso la ropa de casa. Tenía que prepararse para una conversación difícil. Conocía el carácter de su marido. Cuando se veía acorralado, podía volverse agresivo e imprevisible. Raimundo se presentó en casa a las 6 de la tarde. Paloma le oyó dar un portazo y entrar en el salón con pasos pesados. Tenía la cara roja de ira. «¿Eres tú?», gritó al ver a su mujer. «Fuiste tú quien me echó a tu padre». Paloma se levantó del sofá intentando mantener la calma. «Raimundo, hablemos civilizadamente». «¿Civilizadamente?», se agarró la cabeza. «Me has estado siguiendo, haciendo fotos como un detective privado, y luego has ido corriendo a decírselo a papá. Por tu culpa me ha bloqueado todas las tarjetas. Por mi culpa». Paloma sintió que su ira aumentaba. «Tú eres la que se ha pasado 6 meses engañándome, mintiendo sobre viajes de negocios, gastando el dinero de la empresa en una amante». «¿Qué amante? ¿A qué te refieres?» «Camila Rojas, con la que compraste un BMW en el concesionario esta tarde, con la que planeabas ir a Cancún cuando le dijiste a tu padre que ibas a El Salvador por trabajo». Raimundo se quedó inmóvil. Su rostro reflejaba la lucha entre querer seguir negando lo evidente y darse cuenta de la inutilidad de mentir. «¿Tú estuviste allí?», preguntó por fin. «Estaba. Os vi besaros. Os oí hablar de vuestras vacaciones juntos. Fotografié el momento en que pagasteis con la tarjeta corporativa de tu padre». «Paloma, no lo entiendes. No es lo que piensas. ¿Qué es? ¿Una reunión de negocios? ¿Así explicas los besos apasionados y los románticos planes de vacaciones?» Raimundo se paseó por la habitación, revolviéndose nerviosamente el pelo. «Vale, sí, tengo una relación con Camila, pero no fue culpa mía». «¿No fue culpa tuya?». Paloma no podía creer su insolencia. «Fue culpa tuya». Se volvió hacia ella con una mirada acusadora. «Desde hace 2 años solo piensas en tu fundación, en orfanatos, en todo tipo de proyectos sociales, y no tienes tiempo para tu marido. Eso no es verdad. Siempre me he interesado por tus asuntos, te he apoyado». «¿Apoyado? ¿Qué? Vienes a casa y hablas de tus obras de caridad, y ni siquiera me preguntas por mis problemas en el trabajo». «Ya lo hice, pero siempre dijiste que estaba bien, porque sabías que no te interesaba. Te importan más tus cargos que tu propio marido». Paloma sintió que Raimundo intentaba echarle la culpa a ella para presentarse como una víctima de las circunstancias. Aunque eso fuera cierto, no justifica el engaño y el robo del dinero de la empresa. ¿Qué robo? Soy el director financiero de la empresa. Tengo derecho a usar las tarjetas de la empresa para gastos de representación. ¿Hospitalidad? ¿Comprar un coche para tu amante es un gasto de representación? Camila trabaja para una empresa de cosméticos que podría ser nuestro socio. Fue una inversión de negocios. No vuelvas a mentirme». Paloma no aguantaba más. «Oí vuestra conversación. Estabais planeando unas vacaciones, hablando de cuándo os divorciaríais de mí».
Raimundo se dio cuenta de que era inútil seguir negando. Su rostro se contorsionó de rabia. Sí, lo oí. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. La vida contigo se ha convertido en una aburrida rutina. Camila es joven, guapa, sabe apreciar a un hombre. ¿Y yo no? ¿Y tú? Se rió con rabia. Incluso te vas a la cama pensando en tus proyectos. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mí como hombre y no como fuente de financiación para tus proyectos filantrópicos? Mis proyectos los financia mi padre, no tú. Exactamente, siempre es papá. El dinero de papá, la compañía de papá, las opiniones de papá. Y mi marido es solo una extensión del negocio familiar. En ese momento, los coches se detuvieron delante de la casa. A través de la ventana, Paloma vio el jeep negro de su padre y otros 2 coches con guardias. Osvaldo no bromeaba cuando hablaba de comportamiento imprevisible. Tu padre está aquí, dijo Raimundo enfadado, al darse cuenta también de la cabalgata. La puerta principal se abrió sin llamar. Osvaldo tenía las llaves del piso de su hija. Entró en el salón acompañado de 2 guardias, hombres corpulentos con trajes oscuros. Buenas noches, dijo Osvaldo con frialdad mirando a Raimundo. Quiero hablar con usted, señor Cordero. Don Osvaldo, déjeme explicarle. ¿Explicar qué? ¿Cómo planeó gastarse 2,5 millones de pesos del dinero de la empresa en un coche para su amante? ¿O cómo planeó mentirme sobre un viaje de negocios a El Salvador? Raimundo trató de recomponerse. Don Osvaldo, esta es una situación personal entre Paloma y yo. No tiene nada que ver con el trabajo. ¿No tiene nada que ver? Osvaldo sacó su teléfono y mostró las fotos enviadas por su hija. Estás utilizando la tarjeta corporativa de mi empresa para pagar un coche que estás comprando para tu amante. ¿Cómo es que eso no está relacionado con el trabajo? Pensaba devolver ese dinero. ¿Cuándo? ¿De qué fuente? Tu sueldo no te permite comprar un coche de 2,5 millones de pesos. Raimundo se dio cuenta de que estaba acorralado. Su rostro se contorsionó de rabia. De acuerdo, lo hice. Pero llevo 3 años trabajando para tu empresa y obteniendo beneficios. ¿No me merecía una gratificación? ¿Una gratificación? La voz de Osvaldo se enfrió aún más. ¿Llamas bonificación a robar fondos de la empresa? No es robar, es compensación por horas extras. Raimundo Cordero, Osvaldo pronunció el nombre con disgusto, por la presente queda despedido de su cargo de director financiero de Imperial Grupo. Devuelve inmediatamente el teléfono de la empresa, las llaves de tu despacho y el coche de empresa. Raimundo se quedó con la boca abierta. No pueden despedirme sin previo aviso. Es una violación del código laboral. Sí que puedo. Por malversación de fondos de la empresa e incumplimiento del contrato laboral. Además, denunciaré tus acciones a la fiscalía. ¿La fiscalía? Raimundo se puso pálido. ¿Por qué? Por intento de fraude con fondos de la empresa. Uno de los guardias le tendió la mano. El teléfono y las llaves, por favor. Raimundo, con manos temblorosas, sacó el teléfono de la empresa y las llaves de su despacho y de su coche. Su rostro se contorsionó de humillación. Osvaldo, estás cometiendo un error, dijo, intentando hablar con calma. Soy un buen hombre. He aportado mucho dinero a tu empresa. No deberías arruinar nuestra relación por una disputa familiar. ¿Una disputa familiar? Osvaldo sonrió. Engañas a mi hija, me mientes y robas el dinero de mi empresa. ¿Y llamas a eso una pelea familiar? Yo no soy un ladrón, estalló Raimundo. Llevo 3 años trabajando honradamente para ti. ¿Honradamente? ¿Planear un falso viaje de negocios para viajar con tu amante es honestidad? ¡Basta ya! Raimundo ha perdido el control de sí mismo. Estoy harto de tu arrogancia. ¿Crees que puedes mangonear a la gente solo porque tienes dinero? Raimundo, basta, intentó intervenir Paloma. No me digas lo que tengo que hacer. Se volvió hacia su mujer con furia. Y tú eres buena, una chivata.
Si no podías solucionar los problemas familiares entre nosotros, corrías a quejarte a tu papi. No soy un soplón, soy un... Eres un traidor. En vez de hablar conmigo, te chivaste y te chivaste. Osvaldo dio un paso al frente. No le hables así a mi hija. ¿Qué me va a hacer, don Osvaldo? Raimundo se volvió hacia su suegro con un desafío. ¿Despedirme otra vez? Puedo hacer que no consigas trabajo en ninguna empresa que se precie en México. ¿Amenazas? ¿Amenazas ahora? Raimundo se rió histéricamente. ¿Sabéis qué? Estoy harto de los dos, de tu frialdad, señaló a Paloma, y de tu arrogancia. Se volvió hacia Osvaldo. Raimundo, cálmate, dijo Paloma. No me digas lo que tengo que hacer, ya has hecho bastante. Por tu culpa perdí mi trabajo, mi dinero, todos mis planes de futuro. Lo has perdido todo por tus trampas y tus mentiras. ¿Mentiras? ¿Qué es tu matrimonio? Mentiras. ¿Te casaste conmigo o solo fuiste una empleada conveniente para la empresa de papá? Paloma sintió que las palabras de su marido la golpeaban donde más le dolía. ¿Realmente su matrimonio no era más que una conveniente combinación de intereses familiares y empresariales? Respóndeme, gritó Raimundo. ¿Alguna vez me has querido de verdad? ¿O siempre he sido solo un complemento del negocio familiar? Basta, dijo Osvaldo con frialdad. Te has pasado de la raya. Estoy harto de ti, gritó, de todos vosotros. ¿Os creéis mejores que yo? ¿Que tenéis derecho a juzgar? Se volvió bruscamente hacia Paloma. Y tú, me cabreas, miserable santa. Toda tu vida bajo el ala de papá, nunca has tenido un trabajo de verdad. Raimundo, basta. No lo haré, no lo soporto más. Tu fundación es el juguete de una niña rica. Juegas a la caridad con el dinero de papá y crees que estás haciendo algo importante. Paloma sintió que la rabia le hervía por dentro. Trabajo en la fundación todos los días. Eso también es trabajo. ¿Un trabajo? Raimundo se rió enfadado. Vienes a la oficina a las 10, te vas a las 5, no despiden a nadie, no te retrasan el sueldo. No es un trabajo, es un hobby. Eso no es verdad. Es verdad. ¿Y sabes qué más es verdad? Eres tan arrogante como tu padre. Siempre me has menospreciado. Un marido de una familia sencilla que tuvo la suerte de casarse con una princesa. Nunca pensé eso. Mentiroso. Sí, lo pensaste. Por eso nunca te amé de verdad. Solo fui una compañera conveniente para ti, nada más. Paloma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Alguna parte de las palabras de Raimundo la habían golpeado donde más le dolía. Y Camila quiere a mi verdadero yo. No mi posición, no mis conexiones, sino a mí. Camila ama tu dinero. Paloma no pudo soportarlo. ¿Viste cómo gritó en el salón cuando la tarjeta no pasó? Estaba enfadada. Cualquier mujer estaría molesta. Te llamó mentiroso y se fue, porque no entendía la situación. Cuando se lo explique, ¿explicarle qué? ¿Que estás en paro y no tienes dinero? Estas palabras acabaron por cabrear a Raimundo. Dio un paso brusco hacia Paloma y le blandió la mano. «Cállate». El golpe no dio en el blanco. Osvaldo sacó una pistola del bolsillo interior de su chaqueta y apuntó a la cabeza de Raimundo. «Aparta las manos de mi hija», dijo con voz tranquila pero mortal. Raimundo se quedó inmóvil con la mano levantada, mirando fijamente la pistola que tenía en la sien. Su rostro palideció y había miedo animal en sus ojos. «Don Osvaldo, yo no quería... Querías pegar a mi hija, delante de mí. No, fue un impulso. Yo no... Creo que lo harías, y no sería la primera vez». Los guardias tomaron posiciones a ambos lados de Raimundo, listos para actuar a la señal de su amo. «Por favor», dijo Raimundo con voz temblorosa, «no me matéis. Tengo una madre, una hermana. Dependen de mí». ¿Depender de ti? Osvaldo sonrió fríamente. ¿Cómo iban a depender de un criminal en paro? Conseguiré un trabajo, me reformaré, y no volveré a acercarme a Paloma.
Has acertado. Osvaldo apuntó la pistola a la cabeza de Raimundo durante unos segundos, saboreando su miedo. Luego la apartó bruscamente y le dio un fuerte puñetazo en la cara a su exyerno. Raimundo cayó al suelo, sujetándose la nariz rota de la que manaba sangre. «Eso es por pegarle a mi hija», dijo Osvaldo, frotándose los nudillos. «Ahora lárgate de esta casa y no vuelvas a acercarte a mi familia». «Mis cosas», Raimundo gimió desde el suelo, «las enviaremos a la dirección que nos indique». Uno de los guardias ayudó a Raimundo a ponerse en pie. Se balanceaba sujetándose la cara rota. «Os arrepentiréis de esto», resolló. «Todos vosotros». «¿Amenazas?» Osvaldo volvió a desenfundar su arma. «¿Quieres repetir la experiencia con la pistola?» Raimundo negó temeroso con la cabeza y apoyado en el guardia se apresuró hacia la salida. «Y recuerda», gritó Osvaldo tras él, «que si intentas acercarte a mi hija te encontraré, estés donde estés». La puerta principal se cerró de golpe. Se hizo el silencio en el piso. Paloma estaba sentada en el sofá, sin poder creer lo que había pasado. En un día su vida había dado un vuelco. Osvaldo guardó la pistola y se acercó a su hija. «¿Cómo te encuentras?» «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Todo sucedió tan rápido. Necesitas tiempo para pensarlo, pero recuerda que hiciste lo correcto. La gente como él no cambia». Paloma asintió. En algún lugar de su mente se dio cuenta de que su padre tenía razón. Raimundo había mostrado su verdadera cara, egoísta, cobarde y agresivo. «¿Y qué pasaría después?», se preguntó. «Después seguirás con tu vida», dijo Osvaldo. «Sin mentiras, sin traiciones, libre». Abrazó a su hija y Paloma sintió que le quitaban un gran peso de encima. Lo peor había pasado.